Diego Chacón Tenorio, Samuel Buen Pastor, Selena Envía Pacheco y quien les habla, Julio Saavedra Velasco. Bueno, entonces, primero vamos a hablar acerca de las competencias a desarrollar con el respecto seminario. La primera es reconocer la importancia de la evaluación, el monitoreo y la supervisión en los servicios de salud. El segundo punto, o la segunda competencia, es conocer los principales indicadores que permiten evaluar los servicios de salud. El resumen de este seminario consiste en la evaluación, monitoreo y supervisión forman parte del proceso de control de la ejecución y cumplimiento de los planes y programas de la organización. Para la ejecución del control se requiere el uso de indicadores, los cuales son relaciones que pueden ser expresadas cuantitativamente entre dos cantidades que corresponden a un mismo fenómeno o fenómenos distintos que por sí solos no son relevantes y que evidencia una situación en los servicios de salud. Según Don Abedian, los indicadores pueden ser de estructura, proceso y resultados. Los indicadores de estructura miden la cantidad, calidad y distribución de los recursos que aseguran la accesibilidad y disponibilidad. Los indicadores de proceso están orientados a medir las actividades, productividad, uso y calidad. Y pues por último, los indicadores de resultado miden la eficiencia, eficacia y cobertura y costos. Perdón, ¿con quién hemos comenzado? Disculpa. Julio Saavedra Velasco, doctora. Ya. Listo. Bueno, vamos a entrar a la parte de glosario de términos. El primer término a conocer es el control, que es un proceso que permite organizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Sirve para monitorear la eficacia de sus actividades. El segundo término a conocer es la evaluación. Es una herramienta del control, por así decirlo, que es un proceso de control estratégico que consiste en comparar al objeto de interés con un estándar de aceptabilidad, mide el avance del proceso, observa la marcha de las acciones y desarrolla los potenciales de la persona. Y por último, bueno, en esta parte el monitoreo, ¿no? Proceso de control estratégico orientado a observar sistemáticamente un proceso de gestión con el fin de hacer los ajustes necesarios en las actividades y estrategias con el propósito de cumplir de manera eficiente los objetivos del plan estratégico. Y bueno, también está la supervisión, donde está el proceso de control estratégico encaminado a determinar el desempeño del personal con el fin de mejorar la atención y la calidad. Y esta diapositiva, pues decidí agregarla como un ejemplo para que todos podamos entender los conceptos que he mencionado hace un rato, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de toda organización de la salud, nosotros tenemos que tener un plan estratégico. Este plan estratégico que yo he decidido poner como ejemplo, más que nada porque estamos familiarizados con el curso de ginecobstetricia, es aquel plan estratégico que se encarga de evaluar el control prenatal, ¿no? Recordemos que este plan estratégico nos va a dar qué es lo que nosotros necesitamos hacer, cuáles son las actividades y quiénes van a estar a cargo, ¿no? Mediante el organigrama. Van a haber un conjunto de responsables, un conjunto de supervisores. Entonces, aquí tenemos primero el control prenatal, que es un conjunto de medidas cuyo fin es identificar factores de riesgo para velar por una adecuada gestación y un adecuado parto, tanto promoviendo la salud del feto y también de la madre, en este caso la gestante. Y pues se dice, o por regla, ya conocemos todos que un control prenatal tiene que haber 6 como mínimo para que sea una evaluación o un control prenatal óptimo, ¿no? Que usualmente está a cargo de la obstetriz, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta los procesos que les he mencionado y para eso yo les comento que este control prenatal, que son 6 como mínimo, es un estándar de aceptabilidad. Es el mínimo que se pone como para decir que se está cumpliendo el plan que se puede encontrar en las normas del servicio de salud. Para ello, nosotros va a haber alguien que lo realice, ¿no? En este caso, la obstetriz, y la obstetriz, pues, usualmente suele llenar una ficha materna perinatal. Ahora, como hemos mencionado ya, también va a haber una persona que está encargada, que usualmente suele ser
un profesional, alguien que está relacionado con el tema, que se va a encargar de la supervisión, ¿no? Siempre usualmente están destinados a las personas que conocen acerca del tema, que tienen cierta pericia, experiencia y que tienen una facilidad de relacionarse muy bien con las personas que van a encargarse, en este caso las obstetrices, ¿no? Recordemos que dentro de estas tres herramientas del control, la supervisión lo que va a permitir es evaluar el desempeño del personal. Por eso esa es la diferencia tanto entre supervisión, monitoreo y evaluación, porque monitoreo y evaluación vamos a ver que se relacionan con las actividades, si es que se cumplen o no. Ahora, cuando el supervisor viene y contacta con la obstetriz en este caso, ¿no? Le dice cómo es que está atendiendo a los pacientes. En ese caso, se va a presentar la ficha materna perinatal. Esa acción de que el supervisor controla y está dando un seguimiento permanente al proceso del control mismo perinatal propiamente dicho, se le denomina monitoreo, ¿no? Y por último, esta acción se va a observar si es que cumple con determinada actividad, si se está cumpliendo o no. Por ejemplo, si la obstetriz o la gestante cumple con que ha tenido una atención prenatal mayor de 6, se cumple con el objetivo, ¿no? Y si en caso que no se cumpla, pues se puede corregir, ¿no? Se puede instruir también al gestante y también a la obstetriz en cómo cumplir ese tipo de objetivos. Por ello es que la evaluación, su función principal es comparar el objetivo de interés, que en este caso es el control prenatal como 6 como mínimo, con un estándar de aceptabilidad, ¿no? Que vendría a ser los seis controles como mínimo. Y es, entre otras comillas, podremos decir que es como cómo está yendo lo que está haciendo la gestante con la obstetriz, ¿no? Como si se está cumpliendo lo que está aquí dentro del plan estratégico. Entonces, eso era más que nada como una especie de explicación para poder entender los términos de supervisión, monitoreo y evaluación. Ya, está muy bien el ejemplo, pero puedo hacerte dos preguntas. Sí, doctora, no hay El, problema. el control prenatal que dice 6 controles prenatales como mínimo, ¿eso sería qué cosa? Eso sería el estándar de Ese aceptabilidad. es, ese es el estándar. Muy bien. Ujú. La otra cosa, tú dijiste hace un momentito que supervisaba a la paciente, no supervisa a la paciente, cuidado, ¿ah? No, sí, doctora, Supervisa, ajá, a la obstetriz en este caso. Sí, doctora. cuidado, no supervisa a la paciente, sino al esto. Y una cosita que sí no me monitoreo, sí está entendible, creo que lo entienden todos sus compañeros, está muy bien el ejemplo y tú le estás dando, pues objetivamente lo estamos viendo, y eso también es motivo de los seminarios que ustedes puedan ver y entender mejor lo que en la clase teórica, bueno, lo hemos dicho rápidamente o solamente en teoría, yo creo que con eso es más fácil entender. Lo que sí no me queda claro, y tengo mis dudas, plan estratégico. Sí, doctora. No me queda claro lo que todo estoy de acuerdo, pero lo que sí no me queda claro es lo del plan estratégico. Ah, me había referido a esto como que es algo que tiene que cumplir la organización, bueno, el servicio de salud, ¿no? Y que pues va a haber un grupo de personas que está determinada para hacer ello, ¿no? Ya, Como un pero es un plan supervisor en este caso. estratégico, es un plan estratégico. Ah, ¿Qué dices, Pedro Balbín? ¿Qué dices? Pedro, Sí, doctora. Lo hemos considerado como plan estratégico porque ahí se encuentran los indicadores bajo los cuales se va a hacer justamente la comparación con el estándar de calidad, doctora. En este caso de la OMS, ¿no? Que plantea un control prenatal de como mínimo ya, 6. perfecto, todo lo que tú me digas, pero no estoy de acuerdo. Diego Chacón, ¿es un plan estratégico? Pues yo creo que sí, doctora, por lo mismo que mencionaron mis compañeros, ¿no? Porque A ver, esto ayudado de los indicadores nos podría... Sí, ya, doctora. está bien que tiene los indicadores todo, pero es un plan estratégico, yo pienso que no sería un plan estratégico. Yo pienso que sería, ¿qué sería? Podría ser una guía de atención de la gestante. sí, doctora, claro. Ajá. Claro, lógico, porque plan estratégico
El plan estratégico, ¿saben qué es? Que tiene problema. Perdón, que a esta hora comienza a fallar, no sé, mi computadora. Esto, que tiene problemas, es otra cosa. Entonces, todo está muy bien, menos que diga plan estratégico. Es el proceso de atención de la gestante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ya, seguimos. Buenas noches con Vale. todos. Luego de haber revisado el resumen en glosario de términos, vamos a pasar con las preguntas de repaso. Mi nombre es Balvin Alania Pedro. La primera pregunta que se nos plantea es, ¿en qué forma están vinculadas la planificación y el control? Y la respuesta es evidente y salta a la luz que son dos momentos del proceso organizativo que van de la mano. Para empezar, Proceso traigo aquí a cotación lo administrativo, que es proceso administrativo. Sí, doctora. No es proceso organizativo, sino proceso administrativo. Ok, doctora. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que sería el diagrama de flujo o círculo de control de calidad de Ishikawa, donde vemos que luego de haber tenido el primer momento, que es la planeación, que ya la revisamos previamente, luego el momento donde se han ejecutado las actividades, viene justamente el momento donde se hace el control, que viene a ser la verificación y la comprobación de que todo aquello que hemos nosotros planteado, ya sean como actividades y tareas de la organización, se hayan cumplido adecuadamente. Y justamente aquí viene también la trilogía de Jurán, donde nos dice planificar la calidad, control de la calidad para mejorar la calidad. Y ese es el vínculo que tiene la planificación y el control, que justamente buscan a través de la retroalimentación, si es en un momento post término o si es concurrente, cuando se hacen simultáneamente o preliminar incluso, el hecho de que se busca evaluar justamente si todo lo que se está controlando, si lo real, lo que se había planeado, se asemejan o no. Y por ejemplo, ahí vale aclarar que en el momento de planeación uno puede ser muy magnánimo, puede esperar muchas cosas de la organización, pero cuando quiere ejecutarlo o quiere llevarlo a la realidad, a veces no se puede dar. Por ejemplo, yo me imagino que en el año 2020 los planes operativos de los grandes establecimientos de salud se habían trazado metas para diciembre del 2020, pero justamente llega la pandemia y todo se viene abajo porque cambia. Y entonces ahí viene la importancia de un plan de contingencia frente a una situación que no se tenía esperada. Y entonces de Así esta es. manera vemos cómo nosotros vamos a redirigir lo que serían las metas y los objetivos de la organización y ahí entra el control. Y ya para finalizar esa pregunta viene justamente, ¿no?, que el momento de evaluación o de control es muy importante porque ahí con la retroalimentación tenemos la forma en la que solucionamos el problema para que de esa manera aprendamos de los errores, que es lo más importante. La administración a veces se caracteriza porque pone mucho énfasis en la planificación, pero en la cancha, en el verde, en la realidad, no se logra y ahí entra el control a tallar. Ahora, ya pasando a la segunda pregunta, nos dicen, para que un control sea eficaz, ¿es necesario que sea costoso? Y a veces podemos nosotros pensar que lo caro es bueno, pero en realidad en gerencia esto tiene que ser en margen a esta relación, costo-beneficio. Si los costos que nosotros le vamos a insuflar o vamos a dárselos a al proceso administrativo o en todo caso a la organización, van a tener alguna forma de recuperarse o van a ser beneficiosos para la salud de los pacientes, que es nuestro bien máximo, entonces podríamos decir que una buena estrategia de control tiene que ser aquella donde tengamos una rentabilidad y un beneficio, ya que, por ejemplo, no tendría sentido comprar medicamentos, por decirlo, antirretrovirales que estén valorizados en $500,000 cuando solamente vamos a solucionar la calidad de vida de un paciente frente a, digamos, 100 o 200 niños que estén con una insuficiencia respiratoria aguda, que se puede tratar con la misma cantidad de dinero. Claro que aquí entra a tallar mucho el tema de la ética, es muy cierto, pero en gerencia tenemos que priorizar, ya que aquí tenemos que darnos cuenta que los recursos son limitados. Sería muy bonito que podamos con el dinero distribuirlo a todos los problemas de salud que surjan en la comunidad y en la población,
o que nos deriven a nosotros si estamos en un establecimiento de mayor categoría. Pero en realidad aquí justamente entra a tallar ese tema de que para que un sistema de control sea eficaz, tiene que tener estas características que las voy a detallar en otra pregunta, pero una de ellas justamente es la economía. Y para llegar a la meta, que es justamente el logro de lo que nos hemos planteado, en un tiempo establecido, ya sea a abril, a mayo del 2022, por ejemplo, esta tiene que ser realizable y como siempre lo repito, no tiene que ser costo-beneficio, o sea, tiene que ser algo que nos retribuya a nosotros y que cause el mayor impacto en la comunidad en términos de salud. Entonces, como conclusión de esta respuesta, tiene que ser costoso, no necesariamente, y lo que debe de buscar es el máximo beneficio. Bien. A ver, un momentito, puede regresar, por favor. Eso también va, digamos, de acuerdo a lo que les he dicho en la clase teórica, de las preguntas. ¿Qué controlar y cuándo controlar, no? Porque definitivamente, si decíamos, si vamos a controlar todo, sí nos puede ser costoso. Si estamos controlando a cada momento, también nos puede ser costoso. Entonces va un poco de la mano de lo que decíamos. Gracias, puede seguir. Ok, doctora. Bien, en la pregunta número 3 o la C nos preguntan, ¿no? Nos dicen, ¿cree usted que puedan surgir problemas éticos en el proceso de control? Y es más que evidente que en el control vamos a tocar muchas susceptibilidades y vamos a estar en un momento en el que vamos a tal vez chocar incluso con nuestros iguales o superiores. Primero, quiero tratar el control que podría ser interno o externo. Un control externo sería aquel donde, por ejemplo, viene una organización internacional o viene incluso una superintendencia nacional. La SUNAFIL, por ejemplo, es la que se encarga de fiscalizar los asuntos en grandes centros gerenciales, en grandes empresas, y ellos, por ejemplo, no tienen un contacto directo con la organización porque su trabajo justamente es el de fiscalizar y vienen justamente a cumplir ese rol. Sin embargo, un control interno es aquel que se va a llevar a cabo por miembros o personas que están cercanas a la organización. Por ejemplo, lo más común sería un control que sea hecho por el jefe, el médico asistente, al grupo de residentes que están cursando una rotación en determinada área del hospital. Entonces, como ellos ya se conocen, o por lo menos hay una interacción, ya que debe haber un buen clima laboral y una buena cultura organizacional dentro de ella, vamos a ver que ahí surge el problema ético. Porque, como se dijo en la clase teórica, hay un momento muy importante que es el de corregir. Y a veces no nos gusta que nos corrijan, pero no obstante, justamente en la corrección, que es otra forma bonita de llamar al control, es cuando nosotros nos retroalimentamos y aprendemos de lo que hemos fallado o lo que carecemos, e incluso en oportunidades posteriores vamos a mejorar en ello. Entonces, ¿qué problemas éticos podrían surgir en el control? Por ejemplo, podrían darse estos casos como se enumeran aquí en esta tabla, podrían darse casos de fraude. Por ejemplo, podría haber concertación entre ambas partes y de esa manera podría beneficiarse que los indicadores que son subóptimos aparezcan óptimos en el papel, pero en la práctica no sean los debidos. Por ejemplo, se tocó mucho el tema del número de atenciones por hora en la consulta externa. Y la persona que nos hace la supervisión se da cuenta que tenemos 2 atenciones en una hora cuando el estándar de calidad debe ser de 4. Pero como es nuestro amigo, entonces le invitamos un cafecito, un almuercito, un regalo, o incluso se habla mucho de los, digamos, folders cerrados o formas en las que se da dinero, ¿no? Y en el papel figura que son 8 atenciones en una hora, incluso más de lo que está en el estándar. Entonces, estas son formas como se trata un problema ético desde el punto de vista del control, ¿no? O sea, vemos cómo hay formas en las que la debilidad podría tratar el proceso de imparcialidad, que es lo más importante, ya que cuando controlamos no estamos velando por nuestros intereses, sino por los intereses del paciente. Si tratamos netamente de lo que es gerencia hospitalaria, que el fin máximo va a ser siempre la salud y la mejor calidad de vida que tengan ellos. Y por poner otros ejemplos, por ejemplo, pueden ser ¿no? vínculos laborales y de seguridad en puestos de trabajo, o sea, hay ciertos lazos amicales que unen, hay relaciones entre el supervisado y el supervisor que deberían evitarse, o en toda medida debería, como digo, darse
esa imparcialidad, pero siempre manteniendo la confianza. Y son dos puntos que debemos de equilibrar, ¿no? No porque me dé confianza el supervisor yo voy a aprovecharme, sino voy a dar lo mejor de mí para que él pueda evaluarme de la manera más correcta o hablando en términos rígidos para que la supervisión vaya de la forma más llevadera posible. Y entonces, de esta manera vamos a ver que un control interno eficaz va a ser aquel donde prime la moralidad, prime la eficacia, la responsabilidad no solamente a nosotros, sino a los pacientes, porque fundamentalmente estamos haciendo una labor social, eso es lo más importante. La transparencia, porque todo lo que se haga en el marco del control debe estar publicado, debe ser de libre consulta, y de esa manera evitamos que se transgiversen o que se genere un clima impropio para lo que sería una buena relación entre todos los miembros de la organización, ¿no? Y con celeridad e imparcialidad, que fundamentalmente estos datos son muy importantes. Por ejemplo, con celeridad aquí podríamos dar el caso de las elecciones, ¿no? Las noticias, los reporteros están pendientes de los últimos datos al 100% del conteo rápido y justamente se busca que se haga con un poco de tiempo rápido, justamente como lo dice celeridad, para que de esa manera tengamos la confianza de que no ha habido algún tipo de fraude o algún tipo de proceso que podría hacernos sospechar de, o en todo caso desconfiar de nuestro sistema electoral, ¿no? Pero en conclusión de esta pregunta, sí surgen problemas éticos, pero estas son las alternativas, ¿no? Que vamos a plantearnos para que de esa manera se den las condiciones más claras posibles. Bien, y ya como penúltima pregunta tenemos la D, que nos dice, ¿por qué son necesarios los indicadores? Y aquí sí entra a tallar bastante en lo que es un indicador, ¿no? Que es justamente una relación cuantitativa entre lo que estamos nosotros controlando, ya que no tendría sentido que hagamos una relación con cosas que son ajenas al servicio o ajenas al ámbito hospitalario. Y por ello, en los indicadores vemos, por ejemplo, medidas actuales, medidas de tendencia. De tendencia me refiero a que podemos incluso predecir mediante fórmulas matemáticas, mediante reglas estadísticas, y no solamente confiarle al azar el hecho de que si vamos a evaluar, por ejemplo, el número de atenciones o el número de mortalidad materna, ya que llevamos el curso de obstetricia, podemos nosotros de esta manera ir evaluando estrategias que nos permitan elaborar políticas sanitarias que busquen justamente disminuir y apaciguar los problemas de salud que tiene la comunidad. Y los indicadores también son muy importantes ahora en el contexto del COVID, porque hemos visto cómo la gestión médica, la salud pública han sido vitales para una correcta toma de decisiones. Entonces, la verdad, sin indicadores es como de que una organización trabaje sin brújula, porque de esa manera no sabemos a qué estamos planteando nuestras metas, cuáles son nuestras expectativas, y lo más importante, qué esperamos que la organización realice en un tiempo determinado. Y en esta otra imagen también vemos que los indicadores no solamente nos ayudan como en un entorno próximo, sino también con el entorno externo, porque vemos la competición, cómo va. En base a los indicadores podemos ver si, por ejemplo, mi organización cumple con los indicadores o, en todo caso, ya comparados a los estándares de calidad, para decir que tiene certificación, para decir que se asemeja mucho a estándares rigurosos. Por citar un ejemplo, podríamos decir, ¿no?, que un hospital evalúa indicadores para lo que es la resucitación cardiopulmonar en el servicio de emergencia, y si esta se está dando a cabo o no, comparándolo con el patrón que sería dado por la Asociación Americana del Corazón para resucitación cardiopulmonar. Y si efectivamente nuestro hospital cuenta con ese indicador, o sea, logramos hacer una buena resucitación cardiopulmonar en los tiempos pautados, con los materiales establecidos, y comparamos esos indicadores con los de otro hospital, un hospital Y o un hospital Z, podemos ya ir viendo cómo estos van a diferenciarnos. Y en temas de gerencia o en temas de marketing, esto vende porque el hecho de decir mi hospital tiene tal acreditación, tiene tal calidad, o incluso como la Universidad Ricardo Palma, ¿no?, que ya está acreditada, tiene justamente más peso sobre otras universidades. Ahí vemos cuán importantes son los indicadores en los temas de competencia, en relación también con otras compañías. Y bueno, aquí solamente para citar muchos otros datos de por qué son importantes los indicadores, tenemos porque evalúan justamente los programas de gestión en salud,
determinan la capacidad de respuesta, que es muy importante porque en el caso de indicador de mortalidad por COVID podemos ver si tal política sanitaria ha sido buena, y si ha sido buena, entonces podemos repotenciarla o reforzarla para que tengamos mejores datos o mejores números, mejores cifras, porque al fin y al cabo, cuando se ve el tema de salud pública, lo que nos interesa a veces son las estadísticas y las informaciones para ver si la sala situacional de salud está cumpliendo o no su función de velar por una buena atención sanitaria, ¿no? Y bueno, y aquí como dicen, ¿no? Muy importante el tema de seguimiento que se hace en base a los indicadores. Impacto también, porque esto es lo que va a repercutir en la asistencia. Y estos son los datos que son más importantes, en realidad los indicadores deben ser tomados como una brújula a seguir. Y bueno, la última pregunta que se nos plantea son, ¿qué características debe tener un sistema de control eficaz? Y en este organizador podemos ver que un sistema de control eficaz o un control estratégico es aquel que tiene una acción correctiva, porque justamente busca de alguna manera redirigir y enrumbar el plan, todo lo que se ha planteado en el momento de la planificación, para que de esa manera, por ejemplo, en el próximo plan operativo que se haga, esos errores o esas impericias que teníamos, porque recién era nuestra primera vez que íbamos a ejecutar ese plan, sean corregidas y de esa manera alcancemos las metas y los objetivos de la organización con mayor eficiencia y eficacia, ¿no? Que es justamente lo que se busca. Porque yo podría conseguir las metas y objetivos gastando mucho dinero, pero ya con el paso de los años y como dicen, ¿no? Con la experiencia uno va aprendiendo, puedo gastar menos y puedo obtener mejores resultados, que eso es lo que se busca fundamentalmente, ¿no? La eficiencia de la organización. Voy a ser más preciso también porque voy a ir a la causa del problema y ya tal vez no voy a redundar mucho. Vamos a tener mucha oportunidad porque lo que vamos a buscar justamente es utilizar al máximo los recursos y de que de esa manera todo trabaje como un relojito y tengamos la mayor garantía de que estamos haciendo bien las cosas. Ya mencionamos este punto ampliamente, que tiene que ser económico, fundamentalmente en que nos dé mayor rentabilidad y mayores beneficios. Tiene que ser flexible porque a veces tal vez pensamos que los indicadores o las actividades tienen que ser hechas a rajatabla, pero van a haber momentos, como lo hemos visto ahora en la pandemia, donde tal vez no se han podido cumplir los indicadores, pero lo que se debe de hacer es al máximo priorizar y hacer las cosas en la mejor medida posible y con los recursos que tengamos a la mano. Y bueno, otros criterios que también se deben tomar en cuenta son que sean razonables, ya que, por ejemplo, al momento de la planificación podemos plantear maravillas, pero al momento de llevarlo a la práctica y nos topamos con la realidad. Y entonces un buen control eficaz tiene que ser aquel que se base en criterios que sean razonables. Y aquí, por ejemplo, podría mencionar, ¿no?, de que los estándares de calidad tienen que ser ajustados a nuestra realidad nacional, ya que a veces buscamos estándares europeos, americanos, que no están mal, más bien incluso ayudarían a que la salud se asemeje a lugares donde los sistemas de salud son muy fuertes, como el canadiense, por ejemplo. Pero primero empecemos por Sudamérica y luego vayamos escalando poco a poco hasta de esa manera tener un buen sistema de salud. Entonces tienen que ser razonables en comparación con otros países de la región y luego poco a poco ir avanzando. Tienen que ser estratégicos porque de esa manera nos permiten a nosotros tener un buen control de todo lo que está ocurriendo dentro de la organización. Y tienen que evaluar criterios múltiples, ya que no nos podemos cerrar en, por ejemplo, tener una buena emergencia o una buena unidad de cuidados intensivos cuando otras áreas del hospital o otras áreas de la organización se encuentran en condiciones pésimas, ¿no? Entonces, tiene que ser todo muy ligado de la mano, y justamente ahí lo que la doctora nos mencionaba en la clase teórica, que lo que es muy importante dentro del control es el área logística, porque ahí es donde se van a dar las pautas, se van a dar las estrategias para que se salgan los medicamentos, se programen las operaciones, o sea, tiene que ser todo muy bien estructurado y sobre todo bien concadenado para que de esa manera tengamos un buen producto y lo más importante, ¿no?, que lleguemos a la meta y cumplimos con todo lo que nos hemos planteado al momento de la planeación. Bien, esas serían las 5 preguntas que se han planteado como preguntas de repaso, y ahora les daría paso a mi compañero para que hable sobre los términos clave. Está muy bien, muy bien.
¿Quién va a hablar ahora? Yo, doctora Diego Chacón. Bueno, Ya. comenzando, tomando en cuenta o hablando sobre los términos clave, iniciaremos con el primero, ¿no? Que es la accesibilidad. La accesibilidad, teóricamente, es el grado en el cual cualquier persona logra un objetivo, ¿no? Utilizando el servicio público. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que la accesibilidad es que toda persona logre o que toda persona consiga llevar o consiga hacer algo que normalmente una persona debería hacer. Y esto está más que nada relacionado con la medicina, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que, como vemos en la imagen, está en silla de ruedas, ¿no? Lo óptimo o lo que nosotros queremos es que esta persona logre subir una escalera o logre subir a un segundo piso o a un quinto piso, ¿no? Y lo que se busca o lo que en este caso promovemos es que se logre pasar los obstáculos, que esas personas con ciertas dificultades logren superar estos obstáculos para que así en el futuro se podría decir que todos seamos iguales, ¿no? Son ayudas técnicas, son facilidades que se les da a ciertas personas. Otros ejemplos, por ejemplo, sería el alfabeto braille o el lenguaje de señas, ¿no? Eh, según, según la Convención de los Derechos Humanos, esta accesibilidad es un derecho y debe ser una norma dada, ¿no? Y debe darse en cualquier ámbito de la salud y en cualquier ámbito general, no solamente dentro de la medicina, sino que tenemos que lograr accesibilidad en todo aspecto, sea en la calle o sea en el trabajo, ¿no? Bien, en cuanto a la cobertura es el número bueno, es una relación, ¿no? Entre el número de habitantes que tienen acceso a un cierto servicio de salud. Básicamente es todo lo que nosotros podemos llamar como el número de personas que van a lograr tener cierto acceso al hospital, a la posta o a ciertos servicios de salud, que es lo que nosotros buscamos siempre, ¿no? Por ejemplo, tenemos una comunidad en donde no tienen ningún servicio básico, y no solamente se refiere a la medicina, puede que no haya servicio de agua o de luz, ¿no? Y lo que se busca es dar cobertura a esas personas, es que esas personas logren tener el acceso a esos servicios que deberían obtener, ¿no? Y obviamente ya más relacionado a la medicina, sería todo aquello que esté relacionado a los hospitales, que puedan tener, si es que tienen algún accidente, que puedan contar con que va a llegar una ambulancia o que tengan esa cobertura, ¿no? Y esto está dentro de la cobertura universal de salud, ¿no? Que es o que quiere decir que todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a los servicios integrales y garantizados, ¿no? Que necesitan a lo largo de su vida. Y esto siempre y esto siempre teniendo en cuenta la calidad y sin dificultades financieras, ¿no? Siempre también priorizando lo económico, porque no vamos a también, como mencionaba anteriormente mis compañeros, no vamos a dar mucho dinero a un lugar que tampoco tiene muchos pacientes, ¿no? Sería ilógico. Bien, en cuanto a la disponibilidad es el grado en que un equipo en el que un equipo va a trabajar de acuerdo a un estado específico no operable para lograr una misión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que un equipo de personas tiene que actuar de alguna manera para poder lograr un objetivo. ¿A qué me refiero? Que si yo, por ejemplo, tengo un hospital con 100 médicos, lo que se debe primar o lo que se debe buscar es que haya un médico para cada paciente o para un grupo de pacientes, que no falten médicos, ¿no?
y es la relación esta entre la cantidad de recursos, que en este caso estaríamos llamando los médicos, y la población, ¿no?, destinada. Así que lo que en este caso se busca es una igualdad, no por decirlo una igualdad, sino una equidad, en donde la cantidad de recursos que nosotros contamos, sea en el lugar que sea, sirva para abastecer a la cantidad de población que haya también. Y esto a menudo se describe como la tasa capaz de emisión. Bien, luego tenemos otros dos términos ya muy conocidos por todos, que son la eficacia y la eficiencia, que lo hemos tocado en el primer tema incluso del curso. Y bueno, la eficacia es el nivel de consecución de metas y objetivos, ¿no? La eficacia hace referencia a la capacidad para lograr lo que nosotros nos proponemos. Este podríamos dar un ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? Que si tenemos un personal, este personal debe lograr las metas trazadas y los objetivos que han trazado. Básicamente es eso, solamente que el doctor si tiene que operar, en este caso el cirujano tiene que operar a 2 pacientes en la mañana, pues los haga, ¿no? Pues lo logre, que logre los objetivos. Mientras que la eficiencia es lograr con menos recursos o con los mismos recursos lograr mayores objetivos. ¿A qué me refiero? Que el cirujano que tiene que operar a 2 pacientes, en este caso lo hace tan bien o lo hace tan rápido y lo hace efectivo, porque no solo es que la persona lo haga rápidamente, sino que también logre el objetivo, ¿no? Porque si no, no sería eficiente. Entonces, en este caso, el doctor operaría a 2 personas, pero le sobraría tiempo y podría operar a una más. Y de manera eficiente, sin correr ningún riesgo, y hacerlo de buena manera, ¿no? Y acá tenemos un cuadro donde vemos la diferencia entre uno y otro, ¿no? La eficacia hace referencia a la mejor utilización de los recursos. En cambio, la eficacia, o mejor dicho, la eficiencia hace referencia a la mejor utilización de los recursos, como mencionaba, ¿no? Menos recursos utilizados y mayores metas o mayores objetivos y lograrlo de mejor manera. Y la eficacia hace referencia solamente a la capacidad de que el grupo de personas pueda lograr el objetivo, ¿no? Sin importar esto, los recursos. Luego hablaremos sobre indicador. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una medición que refleja una situación determinada. En cuanto a la salud, un indicador de salud es una estimación de una dimensión determinada de la salud en una población específica. Son mediciones resumidas, ¿no? Se podría decir que son comparaciones entre dos cosas, una medición ya estudiada y nosotros lo que podemos tener en el campo más que nada, ¿no? Imaginando lo que mencionaron también mis compañeros, si nosotros tenemos un doctor o un médico que hace una consulta en media hora y lo normal o lo que está previsto para que pase el indicador en este caso es que se haga una consulta en 15 minutos, nosotros deberíamos buscar eso, ¿no? Es una comparación, es una medición para saber si una persona o un grupo de personas está haciendo o no su trabajo y de manera adecuada. Y bueno, en cuanto a la productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También podría definirse como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. En otras palabras, cuanto menor sea el tiempo en obtener el resultado, más productivo será el sistema, ¿no? Bien, y esto sería lo último en cuanto al uso. En el uso podemos dividirlo en dos, ¿no? La extensión del uso y la intensidad del uso. La extensión del uso es la proporción de la población que usa un servicio determinado en un periodo de tiempo. Esto se mide entre el número de usuarios sobre la población, ¿no? Y en cuanto a la intensidad de uso,
sería es el número promedio de servicios recibidos por cada usuario durante cierto periodo de un tiempo o durante un episodio de una causa específica. Y esta de acá la medimos entre el número de unidades de servicio sobre el número de usuarios. Y eso sería todo. Gracias. Bien. Samuel Bon. Sí, doctora, buenas noches. Buenas Continuando con la noches. presentación, para ver las preguntas de la actividad didáctica. Bueno, antes de entrar a la actividad, quería recordar algunas características de alguna clasificación que habló mi compañero Julio al inicio de la presentación sobre los indicadores. Hay 3 tipos de indicadores presentados por Donovan, en donde son estructural, de proceso o de resultado. En lo que tenemos de estructural, se menciona que describen el tipo y la cantidad de los recursos utilizados por los proveedores de servicios de salud para entregar sus servicios y prestaciones. En resumen, lo que trata de decir este indicador estructural es cómo usa el prestador de servicio los recursos que tiene, tanto el recurso humano como el recurso material y económico. En los indicadores de procesos se menciona que es lo que el prestador del servicio realiza por el paciente. Miden las actividades y tareas en diversas fases del proceso de asistencia. Es decir, nosotros con los indicadores de proceso, nosotros estamos viendo la relación que hay entre el demandante, que llega a ser el paciente, y el ofertante, que es el que va a prestar el servicio en este caso. Y los resultados, los indicadores de resultados evalúan los cambios, tanto favorables o no, en el estado de salud actual o potencial de las personas, grupos o comunidades que pueden ser atribuidos a la atención de salud. Para poner un ejemplo más o menos de cada uno, podríamos ver en el actual caso de la pandemia, por ejemplo, un tipo de indicador estructural es ver la disponibilidad de médicos, o sea, un índice que evalúe la proporción de médicos capaces de atender a los pacientes con COVID. Como sabemos, hay algunos doctores que por motivo de edad o motivo de salud no han podido ir al hospital y entonces han tenido que hacer algunas teleconsultas o retirarse de su servicio por algún momento, ¿no? Entonces, acá, ¿qué recurso estoy viendo? Estoy viendo un indicador que me permite ver el recurso humano en tanto a la disponibilidad de los médicos. Un indicador de proceso, por ejemplo, llega a ser la proporción de pacientes que son atendidos en un hospital X para lo que es el servicio de COVID, ¿no? Ahí estoy viendo si se están dando una atención adecuada o si es que está habiendo, por ejemplo, falta de atención por los médicos. Bueno, en lo que estaba mencionando, por ejemplo, mi compañero Pedro, si es que hubiera algún problema con el personal de salud que tal vez está está fuera de su servicio, pues ahí el indicador me estaría avisando, ¿no? Hay una menor atención de doctores por parte de tu hospital. Trata de ver qué es lo que está sucediendo. Y en los indicadores de resultados se ven como se da en el concepto, se evalúan los cambios tanto favorables o no. Eso quiere decir que los resultados que me dan en el hospital pueden ser buenos y malos. Pues sí. Por ejemplo, si yo quiero ver si la atención que me están brindando mis médicos es favorable, yo tendría que ver un índice de satisfacción, una proporción de satisfacción de los pacientes conformes con la atención con los que se han atendido, ¿no? Eso sería un cambio favorable. Pero siempre tiene que ser este indicador de resultado después de una atención. Eso tal vez es lo que más lo va a caracterizar, ¿no? Entonces,
en el estructural veo la utilización de los recursos, en el proceso es cómo me está atendiendo, cómo es la relación que hay entre, digamos, el prestador de servicio y el paciente, y en el resultado es, después de la atención dada por el prestador de servicio al paciente, ¿qué es lo que va a ocurrir después de eso? Incluso acá se pueden ver lo que son las tasas de mortalidad. Tal vez poniendo un ejemplo un poco histórico, para que se pueda entender este último indicador, se puede, tal vez algunos de ustedes recordar que en Historia de la Medicina nos hablaron de un personaje muy importante llamado Ignaz Semmelweis, que ha sido el médico húngaro que promocionó el lavado de manos en el área de ginecobstetricia. Justamente, ¿por qué? Porque se vio una alta tasa de mortalidad en su hospital. Y bueno, él lo estaba relacionando un poco a que los doctores y los alumnos que iban a atender a las gestantes, pues no se lavaban las manos. Y entonces, lo que él pudo ver con este, por ejemplo, indicador de mortalidad, este indicador de resultado que, por así decirlo, se puede decir, la tasa de mortalidad materna en el servicio de obstetricia, ¿no? Pues estoy viendo ahí que los resultados me dan unas tasas demasiado elevadas de mortandad. Y como ya se estaba mencionando desde antes, todo indicador me da información relevante para ver qué es lo que voy a hacer. En este caso, Semmelweis, para poder resolver ese problema de la mortalidad materna, propuso lo que es el lavado de manos previo a la atención de la gestante y después también. Ahora, yendo ya con las A ver, preguntas. permíteme solamente algo te quería corregir. No es indicador estructural, es indicador de estructura. Sí, está bien, doctora. Sí, bueno, pensé que era lo mismo. Me confundí. No te preocupes. Bueno, en la primera pregunta se menciona, seleccione 2 indicadores para la evaluación en los servicios de consulta externa, hospitalización, emergencia, centro quirúrgico y obstétrico. Los indicadores que voy a presentar ahora los he sacado del Manual de Indicadores Hospitalarios del Ministerio de Salud. Este es un manual un poquito antiguo, que es del 2001, pero igual nos sirve para poder reconocer algunos tipos de indicadores que se usan en los diferentes hospitales para ver cómo es que están dando sus servicios en su hospital, ¿no? En el servicio de atención. Por ejemplo, para consulta externa, he sacado 2 tipos de indicadores. Uno es el promedio de días de espera para la atención. Este primer indicador muestra el tiempo promedio que debe esperar un paciente continuador o reingresante desde que solicita su cita hasta que recibe su atención. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esta es la estructura básica de todo indicador. Acá, bueno, tal vez lo pueden recordar como una fracción o una relación, una fracción sobre todo en el tema de matemática, en aritmética, ¿no? Donde se va a ver el número total de días de espera para atención en consulta externa por servicio o especialidad en un periodo sobre el número de pacientes citados en el mismo periodo. Ahora, esta estructura va a ser justamente lo que todo indicador, de todo lo que vamos a ir viendo, va a ser similar, ¿no? Se tiene un numerador y un denominador. Acá el periodo, recordar que es el tiempo que se va a hacer para la evaluación de estos indicadores, porque, bueno, como hemos estado viendo, esta parte de control siempre se tiene que ir en constante evaluación, ¿no? Se tiene que tener un tiempo en específico para poder evaluar qué tal ha estado mejorando el servicio después de implementar nuevas estrategias para poder resolver los problemas que estamos teniendo. El periodo en este caso va a ser mensual, o sea, al mes se va a ver el periodo de días de espera para la atención. El registro, o sea, de dónde se va a sacar la información, ¿no?
de la información que se van a obtener para poder sacar este indicador se va a hacer del módulo informático de pacientes. El responsable del llenado es el técnico en estadística, y el estándar, como ya habíamos estado revisando en diapositivas anteriores, va a ser mi número a comparar. Es decir, yo estoy viendo acá el promedio de días de espera para la atención. El estándar es el máximo, digamos, el máximo valor que se debería de poder alcanzar, ¿no? Que es como mínimo tener un promedio de días de espera de menos de 7. O sea, mi indicador se va a comparar siempre a un estándar, ¿no? Para poder sacar si es que mi atención está siendo buena o está fallando en algún momento de la atención. Quizá habría que agregar, perdón, permíteme, quizá habría que agregar una palabra, ¿no? El indicador no se compara al estándar, el resultado del indicador. Porque acá tú estás... Claro, el resultado del indicador, acá, sí. Que el resultado del indicador, todo lo que has puesto arriba es el indicador, ¿verdad? Entonces, ese resultado que te da de esta relación de dividir esto, ese es el resultado. Entonces, eso te debe dar, si te da, por ejemplo, 10 días, quiere decir que no estás cumpliendo con el estándar. Y que, por ejemplo, ¿qué pasó? De repente el paciente se complicó, por eso está quedando en el servicio más de 7 días. ¿Sí? Sí, doctor. Es una buena acotación el poder dar los nombres específicos, ¿no? Justamente no es el indicador el que se compara, ¿no? Sino el resultado de la misma división. Bueno, acá el segundo indicador que presento es la tasa de atenciones especializadas. Permite conocer la distribución porcentual de la demanda atendida en consulta externa de cada especialidad. Acá vemos el número de atenciones de especialidad en un periodo sobre el número de atenciones de consulta externa en el mismo periodo, todo eso multiplicado por 100. Si bien acá, a comparación de este primer ejemplo de indicador, no se tiene, digamos, un número de estándar para comparar, por ejemplo, acá este es menos de 7 días, acá, ¿cuál es mi estándar? Como estamos viendo, es un porcentaje, entonces, el que se acerque más a 100 es mi estándar, por así decirlo. O sea, el 100% que se llegue es lo óptimo que me puede dar de resultado. Ya, acá voy a hacer una observación a este indicador. El indicador, el nombre está poniendo tasa de atenciones especializadas, ¿no? La consulta externa, ¿verdad? Sí, doctor. Pero no sería tasa. ¿Por qué no sería tasa? Bueno, porque estoy viendo el porcentaje, ¿no? O sea, debería de ser el porcentaje de atenciones especializadas. Así es. La tasa tendría que ser por 1000. Sí. ¿Sí? Y en esto, digamos, no me mides tasa, más la tasa la utilizas en mortalidad infantil, en mortalidad materna, en eso es porcentaje, ¿sí? Y Sí, sino que justamente el manual, bueno, lo ponían así. Me imagino que deben de haberlo actualizado, pero el que encontré... No, puede ser un error de tipeo, en fin, ¿no? Pero es porcentaje. Sí. Continuando con el servicio de emergencia, tasa bruta de mortalidad en emergencia sirve para obtener una apreciación global de la situación de la mortalidad de los pacientes en emergencia, sin que se pueda discriminar las causas relacionadas con el estado de salud de los pacientes de las asociadas a la calidad de los servicios de salud. Acá vemos que el indicador es el número de pacientes nuevos del establecimiento, servicio o especialidad en un periodo sobre el número de atención de pacientes atendidos en el establecimiento, servicio o especialidad en el mismo tiempo. Todo eso multiplicado por 100. Sí, bueno, otra vez, acá no sería tasa, sino que tendría que ser el porcentaje. No, ahí sí sería tasa, porque es mortalidad. Pero lo que estaría mal es que no se multiplica por 100, se multiplica por 1000. Multiplica por 1000. Ya.
Seguimos. Bueno, acá el porcentaje de resucitación cardiopulmonar con éxito permite tener una aproximación sobre la capacidad técnica de los profesionales que atienden en el servicio de emergencia y de la disponibilidad de los equipos adecuados para la resucitación cardiopulmonar. Tenemos el número de procedimientos de reanimación cardiopulmonar realizados con éxito en emergencia en un periodo entre el número de paros cardíacos en emergencia en quienes se realizó procedimientos de reanimación cardiopulmonar en el mismo periodo. Acá sí es por 100. Por 100, perfecto. Acá, por ejemplo, este es un tipo, recordando, ¿no? Un tipo de indicador de resultado, ¿no? Porque estamos viendo, digamos, después de la atención, cuánto éxito se ha tenido, ¿no? El anterior también es de resultado, en la Sí, tasa bruta de mortalidad. Ambos son de sí, resultado. justo. Pero en este caso estamos viendo que después de una atención estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Justo en el indicador de la izquierda, el de la mortalidad, estamos viendo después de una atención, digamos en el servicio de emergencia, qué es lo que ha pasado. ¿El paciente ha sobrevivido? No. En este caso, bueno, ha fallecido y se está viendo en conjunto, ¿no? ¿Cuánta es la tasa bruta de mortalidad? Y acá justamente después de la atención de un paro cardiopulmonar, estamos viendo la atención que se le ha dado al paciente para ver si es que llega a resucitar con éxito o no. Así es. Siguiendo con la presentación, en la hospitalización hay dos indicadores. El porcentaje de distribución de camas sirve para reconocer la distribución de camas hospitalarias entre los servicios o especialidades respecto al total de las camas disponibles del hospital. Proporciona información sobre la distribución de la oferta de camas disponibles, lo que no siempre coincide con la demanda. Es conveniente relacionar los resultados de este indicador con el periodo de permanencia, intervalo de sustitución y porcentaje de ocupación de camas, los cuales indican la presión de la demanda para lograr una mejor apreciación sobre el uso eficiente del recurso de la cama. Acá este sería un indicador de estructura. Así Porque es. estoy viendo justamente mi recurso, ¿no? Estoy viendo el recurso de camas, cuánto es, en parte, estamos viendo en este caso la distribución. En otros había el uso constante de las camas. Había otra tasa, había otro indicador, pero para poder diferenciarlo y que no sea lo mismo traje otro, que es de la tasa de interconsultas en los hospitalizados, permite apreciar la interrelación entre los profesionales de las diversas especialidades respecto al trabajo de equipo para una atención integral de los pacientes hospitalizados. Como estamos viendo, acá estamos no viendo tanto cómo se usa el recurso humano, sino que estamos viendo qué interacción hay entre el personal para poder atender al paciente. Entonces, podría ser un indicador de procedimiento. De proceso. De proceso se llama. Sí, de proceso. Y la otra cosa también no es tasa, es porcentaje. Sí, doctor. Acá vemos el número de interconsultas solicitadas por servicio en un periodo sobre el número de egresos del servicio en el mismo periodo. Para el centro quirúrgico tenemos el indicador de grado de cumplimiento de las operaciones programadas. Este indicador establece el porcentaje de intervenciones quirúrgicas realizadas respecto a las programadas, es decir, mide el grado de cumplimiento de la programación de operaciones selectivas. No se incluyen las de emergencias. Para este indicador se ve el número de intervenciones quirúrgicas programadas ejecutadas en un periodo sobre el número de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo. Todo eso por ciento. Porcentaje. Ese es de proceso, ¿no? Sí, doctor. Ya. Estamos viendo cómo está, digamos, el servicio de cirugía atendiendo a los pacientes, ¿no?
el rendimiento del quirófano. Este indicador sirve para conocer el promedio de intervenciones quirúrgicas que se realizan en cada sala del centro quirúrgico. Permite identificar el grado del uso de las salas quirúrgicas y puede calcularse el promedio por separado de las salas de emergencia y de las destinadas para operaciones selectivas. Acá el indicador es el número de intervenciones quirúrgicas en un periodo sobre el número de salas de operación utilizadas en el mismo periodo. Este sería, por ejemplo, un indicador de estructura, porque estoy viendo justamente la sala de quirófano. operaciones. Sí. En el centro obstétrico, la tasa de cesárea establece la cantidad de cesáreas que se realizan con relación al total de partos atendidos en el hospital durante un periodo. Se ve el número de cesáreas realizadas en un periodo sobre el número de partos atendidos en el mismo periodo. Todo eso, sí. Porcentaje en lugar, porcentaje y es de proceso. ¿Verdad? Sí, doctora. Bueno, acá sí, debía haber cambiado el nombre antes de la presentación. Bueno, y acá la última es la tasa de mortalidad intraparto. Sirve para obtener una apreciación sobre las muertes ocurridas e imputadas a la atención del parto respecto al total de partos realizados. Número de defunciones maternas durante el parto en un periodo sobre el número de partos atendidos en el mismo periodo. 12%. Bueno, acá también debería ser el porcentaje, ¿no? De mortalidad. No, está bien la tasa de mortalidad, sí, acá sí. Pero lo que sí se multiplica por 1000. Por 1000. Y es un proceso, perdón, es un indicador de resultados. Un indicador de resultados. Para la segunda pregunta de la actividad, piden seleccionar indicadores para evaluar el primer nivel de atención. Ese también es un manual que encontré de estándares de calidad para el primer nivel de atención en salud. Por ejemplo, acá he traído en específico 3 indicadores, uno de estructura, uno de proceso y uno de resultado, para poder ver aún más esto de los indicadores. Por ejemplo, en este primer indicador se ve el porcentaje de medicamentos, insumos y equipos disponibles para el manejo de emergencias y daños prevalentes. Como habíamos comentado, el tipo de estructura en este caso sería de estructura, porque estoy viendo el uso de mis recursos. El objetivo sería establecer la disponibilidad óptima de recursos para la atención adecuada de la demanda de emergencia y daños prevalentes en los establecimientos del primer nivel de atención. El tipo de medidas es el porcentaje, entonces todo esto se va a multiplicar por 100. En la fórmula del indicador, en el numerador va a ir el número de medicamentos, insumos y equipos disponibles para el manejo de las primeras causas de emergencia y daños prevalentes. Primeras causas deben de cubrir el 80% de las causas de emergencia y de daños en función al total. Y en el denominador va el total de medicamentos, insumos y equipos mínimos requeridos. El umbral, en este caso, bueno, no le han puesto el nombre que conocemos de estándar, pero el umbral debe ser, digamos, lo mínimo que debería de cumplir el establecimiento de salud para poder estar, digamos, en su óptimo, ¿no? En su óptimo servicio. La fuente de datos es de donde se va a sacar la información para el numerador y el denominador, que viene a ser en este caso es el servicio de emergencia, consultorios externos y farmacia del establecimiento. Es el estándar, ¿verdad? ¿Mm? Es el estándar. En lugar de umbral. Ajá, claro, en lugar de umbral es estándar. La técnica de recolección son las fuentes primarias, la lista de verificación o chequeo, la muestra no aplica, la periodicidad de medición. Este indicador deberá emitirse en forma trimestral
de tal manera que puedan corregirse sesgos por situaciones coyunturales, realizando consolidados semestrales y anuales. La unidad responsable es el equipo de gestión del establecimiento. En este otro indicador está el porcentaje de referencias y contrarreferencias realizadas según normas y protocolos. Es un tipo de indicador de proceso. El objetivo es verificar la aplicación de normas y protocolos en los procedimientos de referencia y contrarreferencia realizado por los establecimientos del primer nivel de atención. El tipo de medida igual es en porcentaje. En el indicador, en su numerador, va a ir el número de referencias y contrarreferencias realizadas según normas y protocolos en el periodo de evaluación, y en el denominador va el número total de referencias y contrarreferencias realizadas en el periodo de medición. El umbral o estándar llega a ser el 80%. La fuente de datos para el numerador va a ser las fichas de referencias y contrarreferencias e historias de atención, y en el denominador va el registro de referencias y contrarreferencias. Las técnicas de recolección, como fuente primaria, se tiene la auditoría de historias clínicas de pacientes referidos, fichas de referencia y contrarreferencia. Y las fuentes secundarias sería el registro de atención diaria. En la muestra, el universo de referencias y contrarreferencias realizadas en el periodo de evaluación. La periodicidad, este indicador debe emitirse en forma trimestral, de tal manera que puedan corregirse los procedimientos que no se ciñeron a las normas, a través de la discusión, análisis de resultados y propiciar el interés en el equipo de gestión que permitan cumplir con el indicador. La unidad responsable es el equipo de gestión del establecimiento. Acá, este indicador va a ser el porcentaje de usuarios que perciben buen trato en los servicios de salud. Este tipo de indicador es de resultado. Su objetivo va a ser determinar la satisfacción del usuario externo con el trato brindado por el equipo de salud del establecimiento de salud. El tipo de medida va a ser en porcentaje. El numerador va a ser considerar los números de usuarios que perciben buen trato luego de recibir atención en el establecimiento. En el denominador van todos los usuarios encuestados. En el umbral o el estándar tiene que ser el 80%. La fuente de datos son los usuarios externos. La técnica de recolección va a ser las encuestas de satisfacción del usuario externo. La muestra es aleatoria, tomando como universo la relación entre pacientes atendidos referente al año anterior, con un nivel de confianza del 95% y un error estándar del 10%, no indispensable. La periodicidad, este indicador debe medirse por lo menos semestralmente de tal manera que propicie discusión, análisis de resultados y el interés en el equipo de gestión por cumplir con el indicador. La unidad responsable es el equipo de gestión del establecimiento. Para esta última actividad, para esta última pregunta de la actividad didáctica, doctora, acá menciona, la pregunta era seleccionar indicadores de calidad. Y cuando busqué sobre los indicadores de calidad, pues en este documento de la PAJO, que en su capítulo 6 ponían indicadores de medición del desempeño del sistema de salud. Había un apartado que era indicadores de calidad, y de lo que hemos estado viendo, por ejemplo, de los indicadores de estructura, de proceso y resultado, mencionan solamente al de estructura y el de proceso como aquellos indicadores de calidad. No consideran tanto el de resultado. Lógico, pero tiene que tener, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Satisfacción del usuario externo en la consulta externa. ¿Sí? Es un indicador de calidad. El tiempo de espera en la consulta externa es un indicador de calidad, pero por ejemplo, el tiempo de espera en la consulta externa sería un indicador que no tiene numerador y denominador. ¿Me dejo entender? Ya. Porque tú vas a decir tiempo de espera.
No puedes ponerle el indicador, el tiempo de espera va a ser uno solo, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, tiempo de espera en la consulta externa, 3 horas. Tiempo de espera en la consulta externa, media hora. Y ese sería de repente su estándar. Hay indicadores que son cuantitativos y hay indicadores que son cualitativos. El tiempo de espera es cualitativo. Claro. ¿Me están entendiendo? Esto. Acá, doctora, lo entendía como cualitativo y cuantitativo según las variables. O sea, por ejemplo, si yo quiero ver cuántos medicamentos tengo disponibles, o un indicador para de porcentaje de medicamentos, como vimos en el primer caso de la anterior pregunta, ¿Ya? ese sería un indicador cuantitativo. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, el resultado de la satisfacción de los pacientes, como Ese estoy también es viendo una... cualitativo. Claro, justamente porque, bueno, uno no puede decir que está un 10% más satisfecho con su atención. No, es que tú no puedes, en los que son cualitativos, tú no puedes tener, digamos, numerador y denominador. Esa es la diferencia. Claro, ya lo entiendo, doctora. Bien, seguimos. Esto, un minutito antes que comiences. Esto, Samuel Bon. Sí, doctora. Samuel, y yo te pediría que para el día miércoles presentes esos ejemplos de indicadores que has puesto de consulta externa, de emergencia, todo lo que has puesto antes de hablar de primer nivel. Lo presentes en la clase. ¿Sí? O sea que vuelvo a mencionar sobre los indicadores de cada Los uno de los indicadores que has indicadores. mencionado ahora los presentes en la clase, de manera sintética si tú quieres, pero lo pongan los ejemplos para que vean tus compañeros. Sí, está bien, doctora. Ya, listo. Continuamos. Sí, doctora, buenas noches. Ya para finalizar, a mí me tocó hablar sobre el caso 7 y el título es Función del administrador hospitalario, ¿no? Primero voy a comenzar leyendo algunas cosas más resaltantes sobre el caso. El caso empieza mencionando que hace 3 años el doctor Antonio da Silveira Gómez fue elegido como administrador del hospital Dr. César Carvalho, el cual es un nosocomio general sin fines de lucro con capacidad de 250 camas. Este nosocomio se encuentra ubicado en la ciudad de Turbo, que es una ciudad de gran poderío económico. El doctor al ingresar ya como administrador del hospital, él entra entusiasmado, ¿no? Y trata de ver sobre todo cuál es la estructura del hospital y también cómo es la organización que se ha dado. Pero el primer problema, por decirlo así, con lo que él se encuentra es que hay una falta de organigrama vigente, ya que el organigrama vigente que se encontraba en el despacho del doctor era antiguo, porque las líneas de mando no coincidían con la actual del hospital. Es por eso que el doctor se acerca de forma personal para hablar con cada jefe de servicio. Con el transcurso de los días, el doctor nota que hay conflictos existentes entre los distintos servicios, y esto sobre todo es porque hay una falta de un buen sistema de comunicación, ya que muchas veces se hacían solicitudes entre servicios, pero estas eran habladas, eran verbales, no eran escritas. Es por eso que muchas de estas solicitudes no llegaban al destinatario, ¿no? Porque o se olvidaban o decían cosas incompletas y no eran objetivas. Además que también se encontró con que los jefes no mantenían reuniones periódicas para subsanar las diferencias y facilitar un conocimiento recíproco de las características, necesidades, limitaciones, problemas y expectativas de cada sector. O sea, él no podía saber cuál era el problema y la situación actual de cada sector, ¿no? De cada servicio, por decirlo así, ya que los jefes tampoco le informaban. No es que había mucha como... no es que le demandaban o le hacían llegar cosas por escritas, ni siquiera verbalmente, en cuanto a este sentido. Y todo esto de acá afectaba sobre todo en el desempeño, ¿no? Y creaba un ambiente de trabajo tenso, y esto también afectaba al clima organizacional del hospital y por tanto también hacía que tanto el desempeño se vea reducido,
Por lo tanto, no podían llegar ni siquiera a cumplir los objetivos ni las metas de la organización. Otro problema que el doctor se encontró fue que había un derroche generalizado de los recursos físicos, humanos y financieros. Como por ejemplo, él menciona, y está en el caso, que en el área de contabilidad contaba con aproximadamente 3 espacios y esto en total eran 85 metros cuadrados, lo cual le parecía algo exagerado porque solamente trabajaban 8 personas. En cuanto a los recursos humanos, ya más adelante hay un punto específico, pero también era excesivo para las necesidades del hospital. Y en cuanto a los recursos financieros, bueno, eso ya lo voy a hablar en este punto, donde el doctor se encuentra con un estado financiero del hospital, o sea, que ya venía desde mucho más antes, grave, que estaba pobre, estaba básicamente al borde del estado financiero del hospital. Es por eso que el doctor promovió una campaña para reunir fondos. Y con esta campaña, él logra de una forma u otra el apoyo de algunas empresas de la ciudad y también de los órganos del gobierno. Pero algo pasó con todo esto, es que los fondos de esta campaña fueron insuficientes y la mayoría de estos fondos fueron utilizados sobre todo para saldar cuentas pasadas y por lo tanto no lograba generar recursos acordes con sus necesidades del nosocomio. Y toda esa situación llevó al doctor a tomar una decisión de solicitar préstamos bancarios y esto comprometió aún más el estado financiero del hospital, ¿no? Por lo tanto, el doctor ya no sabía, o sea, no tenía dirección sobre lo que es el estado financiero del hospital y tampoco le ayudaba porque en cuanto a la parte logística y a la parte administrativa no cooperaban tanto, porque muchas veces los reportes que le daban al doctor en cuanto a la parte financiera eran de 3 meses, con 3 meses de retraso, o sea, el doctor no sabía cuál era la situación actual. Además de que también había una falta de proyección presupuestaria. Y esto también le seguía impidiendo al doctor seguir o sea, tratar de solucionar o hacer algo, ¿no? Ver cómo está la situación. En cuanto al cuadro del hospital, o sea, al personal en sí del hospital, era sumamente excesivo para las necesidades, ya que se contaba con 525 funcionarios para las 250 camas, es decir, que había un índice de 2,1 funcionarios por cama. Y esto era considerado elevado para la región. Pero el doctor no podía hacer nada tampoco en este punto porque muchos de los jefes de servicio decían que no podían despedir a funcionarios porque al hacer esto estaban disminuyendo y estaban afectando sobre todo la atención al paciente, ¿no? En cuanto al hospital. O sea, hacía que la atención, el servicio sea pésimo para ellos, es lo que ellos le decían al doctor. Pero sin embargo, se podía prescindir de al menos 100 funcionarios del hospital, sin perjudicar las necesidades del hospital, ¿no? En cuanto a la atención básicamente de los pacientes. Además de que muchos de estos funcionarios llevaban trabajando como 22 años y muchos de ellos tenían un fuerte sentido de solidaridad y que ellos reaccionaban de una forma muy amenazante en cuanto al despido de alguien. Y todos ellos estaban conformados, o sea, tenían un sindicato. Y quien lideraba este sindicato era la funcionaria Francisca de Melo, por cuya aprobación tenía que pasar toda decisión administrativa que sea relacionada con el personal. O sea, todo despido o contratación tenía que pasar primero por ella, para ver si es que se aceptaba o no. Además, que también había algo muy importante, era un problema con respecto a los pagos, ¿no? A las remuneraciones, ya que esto equivalía aproximadamente al 65% de la facturación del hospital, superando así el 35%. Y esto de acá el doctor le llevó a pensar algo, que esto necesita formular, o sea, que se necesita formular nuevamente toda la política de remuneración del establecimiento. Para esto, el señor José da Silva, que era jefe de personal, era el encargado de ver también las remuneraciones. Sin embargo, él no tenía autoridad ni autonomía para hacer algún tipo de modificación en cuanto a la política de remuneraciones. El señor José da Silva recibía múltiples quejas sobre funcionarios que estaban insatisfechos porque recibían salarios insuficientes en relación a su nivel de responsabilidades y también decían que recibían salarios mínimos comparados con otras personas que estaban con capacidades más inferiores que la de ellos, ¿no? Eso es lo que ellos aludían. Como por ejemplo acá se puede ver, esto de acá es las remuneraciones que se daban en el hospital, ¿no? Y con los salarios, son los intervalos. En los escribientes, los practicantes, los asistentes, auxiliares, enfermeros, técnicos y también las secretarias. Aquí está.
Además, había un problema, que existía falta de reglamento personal, que esto no estaba consignado escrito, ¿no? Sino que esto, como dije, también era verbal. Por lo tanto, le dificultaba aún más al doctor tomar algún tipo de intervención y también al señor José. O sea, al ver esta falta de reglamento, ellos no podían solicitar o pensar en algún cambio. Otro problema es que el reglamento del hospital también fue dictado muchos años atrás y este reglamento ya no era compatible con la estructura actual del hospital y mucho menos con su función dentro de la región. En cuanto a otros problemas, también se encontraron averías de varios equipos, como por ejemplo tenían averías en los ascensores, que esto les llevaba a costos de reparación de hasta 3.000 soles, dólares, que eso era, o sea, muy elevado, ¿no? Para cosas que al cabo de semanas se volvía a averiar por falta de mantenimiento. Con todo este contexto, todo este ambiente, el doctor Antonio comenzó a percibir que todo su esfuerzo no se traducía en beneficios efectivos para el buen funcionamiento del hospital y se comenzó a preguntar qué debía de hacer. Y esas son las preguntas que vamos a desarrollar, ¿no? Además que para él el hospital se convirtió en una pesadilla, ya que veía agotarse su mandato sin poder alcanzar los resultados que él se propusiera. Recordar que en total, o sea, los años de mandado del doctor eran 5 y para esto ya pasaron 3, solamente le quedaban 2 años. Con todo este análisis del caso, nosotros ya nos podemos dar cuenta que hay distintos problemas y sobre todo son problemas de oferta, de gestión. Podemos ver que hay problemas en cuanto a la infraestructura, problemas en los recursos humanos, problemas también en el equipamiento, en los insumos. Podemos ver que hay problemas en cuanto a los procesos de gestión, y sobre todo también en la cultura organizacional, el clima organizacional, que muchos o sea, el ambiente en sí era muy tenso, no les generaba mucha confianza, y esto hacía que se evidencie, ¿no?, en el desempeño en sí de todo el hospital en general. Y bueno, vamos a comenzar a resolver las siguientes preguntas, ¿no? La primera pregunta que el doctor se planteó es qué debía cambiar en su trabajo. Bueno, lo primero es que el doctor tenía que dejar de intentar solucionar todo por su cuenta y sobre todo tratar de buscar el trabajo en equipo, ya que se vio en el caso que muchos de los servicios trabajaban por sí solos, o sea, no se preocupaban en sí por ver cómo estaba en sí toda la situación actual del hospital, no se preocupaban por dar los reportes, por decir qué es lo que les falta, cómo está yendo cada sector, o sea, no les importaba. Por eso que lo bueno, o sea, aparte, el doctor tiene que buscar nuevas soluciones, ¿no? Y sobre todo, o sea, enfocadas en la participación de estos jefes de cada servicio, que ellos traten de cooperar más, o sea, para que le digan en sí cuál es la situación del nosocomio. Y también participación de todo el personal en general, ¿no? No solamente los jefes de servicio. Otra cosa muy importante es mejorar la comunicación dentro de la organización. ¿Por qué? Porque básicamente esto viene a ser la raíz de muchos problemas que se han dado dentro del hospital, ya que muchas de las cosas que se decían no se llegaban a cumplir o se olvidaban o se decían mal, no eran objetivas, no eran cosas que, o sea, esto de acá en lugar de ayudar, por decirlo así, al doctor, lo retrasaba más, no podía cumplir con sus planes, con lo que él podría plantearse. Y sobre todo identificar los problemas y buscar medios para solucionar los conflictos. Bueno, algo que entendí cuando leí el caso es que el doctor sí identificó los problemas. Él sabía cuáles eran los problemas, bueno, en algunas situaciones, pero lo que a él le faltaba era corregir estos problemas. Él no sabía, o sea, no tenía el control de esto, no es lo que le está faltando en sí. Este caso básicamente es del último proceso, ¿no?, de la administración que tenemos, que es el control, que es el más importante, donde vamos a ver cómo se desarrollaron todas las actividades, todas las cosas para llegar a cumplir las metas y los objetivos de la organización. Pero si hay un mal control, no vamos a saber cuál es el estado actual, no vamos a tener una retroalimentación, no vamos a saber qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal, para así poder mejorar esto a un futuro, ¿no? Es por eso que algo que el doctor tendría que cambiar sería eso también. Y recordar que otras funciones que él tenía que cumplir podrían ser supervisar operaciones administrativas diarias, controlar gastos y sugerir soluciones rentables, y también crear presupuestos trimestrales y anuales, ¿no? La siguiente pregunta que él se plantea sería la de si es que se debería ampliar el hospital. Bueno, dada la situación del hospital en la que se encuentra, sobre todo en el estado financiero, es algo imposible, pues, a pensar en ampliar el hospital. Lo que él en sí debería de hacer es aprovechar mejor los espacios que hay dentro del hospital, como por ejemplo, ¿no?, el hecho de que
la parte de contabilidad tenga un espacio de 85 metros para solamente 8 personas, era algo como que no estaba bien para él. O sea, ¿y cómo debería de mejorar esto? Bueno, aprovechar mejor este espacio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sería dar estos espacios al área de hospitalización. Solamente es un ejemplo, por decirlo así, o también al área de consulta externa. En cuanto a cómo debería llevarse el cambio, o sea, ¿qué debería de hacer él en este momento para ver planos, o sea, para ver respuestas, para ver resultados? Sobre todo, plantear y hacer un buen control de la gestión. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo primero va a ser que se tienen que establecer las normas y los métodos para medir este desempeño, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir? Con los indicadores, ¿no? Ya que estos indicadores son muy importantes porque nos van a permitir medir el desempeño, medir también los eventos a través del tiempo, nos van a permitir medir el avance de los planes operativos, nos van a permitir medir también los cambios en los efectos de la salud. Y estos indicadores son muy necesarios porque nos van a ayudar a la toma de decisiones, que es básicamente lo que le está faltando al doctor. Tomar decisiones para así poder corregir todo lo que está yendo mal. Además que también estos indicadores van a ser muy útiles en un futuro para planificar para predecir, hechos futuros y bueno, sobre todo para evaluar los resultados, ¿no? Una vez que él tiene los indicadores, bueno, vamos a medir el desempeño. Y una vez que se mide el desempeño, vamos a tener dos opciones, ¿no? Vamos a preguntarnos si es que los resultados están dentro de las normas de la organización, o sea, dentro de lo que se ha estado esperando. Y aquí vamos a ver si es que sí, no se va a hacer ningún tipo de corrección o cambio, ¿no? Pero si es que esto no está dentro de las normas de la organización, sí se tienen que plantear cambios, se tienen que ver medidas correctivas, ¿no? Para tratar esto de corregir y así poder llegar a los objetivos de la organización. Entonces, ¿y cómo se va a hacer? O sea, ¿cómo vamos a hacer esta medición? Básicamente la medición es donde vamos a tratar de buscar la información. ¿Y mediante qué cosas? La observación personal, los informes estadísticos, informes orales y los reportes escritos. En el caso, el doctor con lo único que cuenta es con la observación personal, ¿no? Porque es lo único que él está viendo en ese momento, ya que no cuenta con informes estadísticos o con los que cuenta tienen retraso de 3 meses. Los informes orales, bueno, son breves, a veces se olvidan, no son nada objetivos, o sea, no le ayuda tanto al doctor. Y bueno, reportes escritos ya se ha visto que no tiene. Entonces el doctor tiene que buscar, o sea, tratar de buscar estas 4 cosas, ¿no? Para que así también le ayude. Después vamos a ver lo que es la comparación del desempeño real versus lo que se debería esperar. Ya con esto vamos a obtener, lo vamos a realizar mediante la comparación con los estándares, ¿no? Y después aplicar las medidas correctivas si es que es necesario y si no, bueno, se queda ahí. ¿Y con qué herramientas es que el doctor va a llevar a cabo este control? Básicamente, como en la teoría nos mencionaron, son 3 y son muy importantes: la evaluación, el control y la supervisión. La evaluación, ¿qué es lo que vamos a evaluar? O sea, ¿qué es lo que el doctor tiene que evaluar en este caso? Sería la estructura de la organización, la eficacia y la eficiencia de los procesos y sobre todo los resultados, ¿no? De todo esto, a ver si es que está yendo bien las medidas correctivas que él ha tomado o no. En cuanto al monitoreo, básicamente es para ver el seguimiento de los procesos, ¿no? Con la finalidad de que se estén cumpliendo con los objetivos establecidos. En cuanto a la supervisión, esto básicamente es para descubrir los problemas que se están dando, analizarlos y tratar de plantear nuevas soluciones. Las 2 últimas preguntas que pensó fueron: la cuarta es, ¿de qué forma podría conseguir en los 2 años de mandato restantes lo que no había logrado en los 3 años anteriores? Bueno, sería realizando constantemente el control de la gestión de la organización, ¿no? Porque como mencioné, si no hay control, no vamos a tener retroalimentación y no vamos a poder hacer un plan operativo, porque no sabemos básicamente si es que lo que hemos estado haciendo todo este tiempo está bien o está mal. La última pregunta es, ¿cómo podría asegurar el futuro del hospital? Bueno, algo que tenemos que recordar es que dentro del hospital, no es que haya una persona más importante que la otra, no es que el administrador sea mucho más importante que los jefes de servicio o algo así. Para que este plan
Y, o sea, todo el proceso administrativo, el control, básicamente, para que todo esté, para que salga bien, tiene que haber un trabajo de equipo, ¿no? Que todo en sí participe. Por eso que, ¿cómo es que vamos a asegurar esto en un futuro? Mediante el compromiso de los directivos, mediante la selección de indicadores estratégicos para poder medir cómo está yendo los resultados. Y lo más importante, la retroalimentación y la corrección, ¿no? Y el último vendrían a ser los análisis de procesos. Y acá solo para recordarnos, estos son los procesos de la administración, está la planificación, organización, dirección y control. Si tenemos, si en un control, o sea, no lo desarrollamos bien, no vamos a poder hacer nuevamente ningún otro subproceso. Y eso sería todo, doctora, con respecto al caso. Sí, sí, te felicito, está muy bien planteado el caso, solamente te voy a hacer una corrección. No es el realizar constantemente el control de gestación, sino de la gestión. Ah, sí, perdón, ¿O doctora. me equivoco? Sí, esa es gestión, no me había dado cuenta que decía gestación, lo siento. Ya, ¿alguna pregunta para su compañera en relación al caso que ha presentado? Bueno, lo felicito al grupo. Muy buen seminario. Creo que sí están trabajando en equipo. Quiero creer que están trabajando en equipo, por eso están mejorando los seminarios. Si no hay preguntas de sus otros compañeros, entonces con eso estaríamos terminando. Bon queda para lo que te he dicho para el día de la clase del día miércoles, ¿sí? ¿Alguna pregunta final, algún comentario del grupo que ha presentado el seminario? Si no hay, entonces felicitaciones nuevamente y nos vemos el día miércoles para nuestra clase teórica. Sí, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches, gracias a ustedes más bien.